buenos días otra vez y bienvenidos a Desde tu Capilla. Hoy vamos a continuar el tema de una historia de redención para ti, mujer, que todo hombre debe entender, pero vamos a estar tocándolo desde la perspectiva del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar algunos versículos que parecen redimir a la mujer y otros que parecen que no la están redimiendo todavía. Y como les expliqué en la sección anterior, en el episodio anterior, el proceso del evangelio transformar no solamente al individuo, sino la cultura del individuo, se inició después del derramamiento del Espíritu Santo y es parte de un proceso de restauración que no va a tener su fin completo hasta la segunda venida de Jesucristo según la Escritura. Pero ha generado cambios, y ha generado cambios sociales, y ha generado cambios, y en ocasiones gente malinterpretando la Escritura han hecho cosas malas con la interpretación de la palabra, pero muchas veces se han generado cambios sociales positivos gracias a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Así que hoy vamos a estar tocando una porción de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versos 27, 28 y 29. En estos versículos vamos a ver cómo, los he mencionado en otros videos, vamos a ver cómo Pablo habla de tres sectores divididos o fragmentados por un distanciamiento sociocultural probablemente hasta discriminatorio podríamos decir, y cómo comienza Pablo mismo en su pensar teológico a entender desde otro punto de vista muchos de ellos, otros quizás no llegó tan lejos como quisiéramos, pero están en el proceso de desarrollo. Recuerden que las cartas de los apóstoles se escribieron mayormente antes del siglo 100, después de Cristo, en unos momentos de persecución fuerte contra la iglesia, unos momentos bien difíciles contra la iglesia, y que tenían que ellos tomar los temas que iban a tocar con las iglesias en un orden de prioridades que muchas veces quizás era dictado más por la circunstancia de la persecución que por un quehacer o pensar teológico profundo. Así que ese es el caso también de esta carta de Gálatas. En la carta de Gálatas, aquí si tocamos el primer punto que anoté en la pizarra, tenemos el contexto histórico de la epístola de Pablo a los Gálatas. Y vamos a ir a través de eso hoy. Vamos a hablar un poco del mensaje de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versos 27, 28 y 29, como les dije. Y más adelante, eso no va a ser hoy, vamos a llegar a la conclusión de qué podemos aprender del proceso teológico de Pablo. Por ahora, vamos a hablar un poco del contexto histórico de la carta a los Gálatas. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, hay una iglesia en Galacia que él fundó por la prédica del Evangelio. Pablo en su ministerio como misionero y maestro de la palabra, predicador de la palabra, apóstol, que es misionero, iba por de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Casi siempre comenzaba en la sinagoga de los judíos. Casi siempre en la sinagoga de los judíos no le iba muy bien, se salvaban o se convertían al cristianismo algunos de los judíos, los demás casi siempre lo perseguían y él tenía que salir de las sinagogas y se empezaban a reunir en las casas y se empezaban a reunir en otros lugares. La iglesia de Galacia es una de estas iglesias que Pablo edificó, fundó, estableció, predicando el Evangelio. Ahora bien, cuando Pablo escribe la carta, la iglesia de Galacia se encuentra ante un riesgo espiritual sin precedente hasta ese momento y que estaba ocupando el corazón de Pablo y le preocupaba. Es tan fuerte esta preocupación que esta carta se distingue por completo de otras cartas de Pablo, tanto en su salutación en la carta,
como en su despedida de la carta. Pablo por lo general era muy cálido, más cálido en las cartas, en su entrada y en la salida de la carta, en su saludo y en su despedida. Pero en este caso Pablo va directo al grano, está bien preocupado, comienza con un lenguaje fuerte contra los creyentes en Galacia. Cuando digo fuerte es que en una ocasión les llama cómo pueden ser tan ilusos que se desviaron de la verdad tan rápido, quién les enseñó que había otro evangelio y cosas así. Él está bien preocupado porque en la iglesia de Galacia habían llegado unos hermanos de la fe, judíos, y estaba esta corriente que estaba saliendo de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, en que se pensaba que los gentiles, cuando hablamos de los gentiles, hablamos de todas las naciones que no eran parte de la nacionalidad de Israel. Ustedes saben que las bases teológicas y bíblicas del cristianismo vienen del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, un pueblo que Dios, según las enseñanzas bíblicas, formó escogiendo a Abraham, que era un caldeo. Él sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: yo te mostraré una tierra que te daré en heredad. Y cuando lo lleva a ese viaje, le explica todo lo que va a pasar con ese pueblo, que van a estar 400 años en esclavitud, y en efecto los descendientes de Abraham con José entraron a Egipto, tuvieron 400 años de esclavitud, y luego de 400 años Moisés los saca. A Moisés entonces se le da la ley, que en hebreo se le llama la Torá, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. El orden correcto: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y cuando esto ocurre, el pueblo de Israel comienza a tomar forma. Ya son 12 tribus de los 12 hijos de Jacob, de Israel, que Dios le cambió el nombre a Israel. Y esas tribus comienzan a crecer en gran manera, comienzan a fortalecerse, entran a la tierra prometida paulatinamente, luego de dar 40 años vueltas en el desierto. Y cuando entran a la tierra prometida, empiezan a conquistar la tierra y a tomar los lugares que Dios le había prometido a Abraham. Todo eso se puede analizar de distintas perspectivas, pero ese pueblo tenía la promesa de un Mesías, tenía la promesa de un hijo de David, que aquí vienen los profetas. Cuando se dice de la ley y los profetas comenzaron a hablar de este hijo de hombre, de este hijo de Judá, que iba a liberar a Israel de sus pecados, de sus faltas ante Dios, porque el pueblo de Israel no pudo realmente cumplir con todos los requisitos que la ley le daba. Cuando llega Jesús cumple como judío, cumple con toda la ley, con todos los profetas. Él cumple con todo eso y muere sin pecado en la cruz. Cuando Él resucita, se establece por su sangre un nuevo pacto, y ese nuevo pacto incluye a los gentiles, abre una puerta más amplia a los gentiles. No se busca en ese nuevo pacto la justificación por las obras de la ley, o sea, no había que cumplir todas las obras de la ley para ser justo ante Dios como lo hizo Jesús. Porque para los seres humanos cumplir con todas las obras de la ley como lo hizo Jesús hubiese sido imposible. Así que Jesús lo cumplió por nosotros. Por eso es que Él viene a vivir y morir por nosotros, y la justicia de Él se nos atribuye a nosotros por medio de la fe, cuando creemos que Él murió y resucitó por nosotros. Así que
esa justicia que Jesús tuvo que recibir o ganarse por las obras de la ley, a nosotros se nos atribuye por fe por medio de Jesucristo. Eso no significa que no tenemos que tratar de ser buenos, de cumplir los mandamientos, de amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos y todo este tipo de conductas morales buenas, pero sabemos de antemano que no las vamos a poder cumplir por completo porque somos imperfectos, así que dependemos de la perfección de Jesús para hallar justicia ante Dios y no de nuestra propia justicia. Los Gálatas eran una iglesia gentil, mayormente gentil, o sea, de las naciones que no pertenecen al pueblo de Israel, a los judíos, y estaban ya viviendo en el nuevo pacto, estaban viviendo la justicia que es por la fe, estaban viviendo la relación con Dios por medio del Espíritu Santo y habían recibido el Espíritu Santo por medio de la fe, no por obras de justicia de la ley. Pero llegaron estos maestros de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, y les empezaron a exigir que tenían que practicar las obras de la ley para ser justos y para poder alcanzar la justicia de Dios. Entonces Pablo tiene una teología bien definida acerca de esto, y Pablo, entre las cosas que hace en esta carta, es que nos cuenta, nos narra que tuvo un conflicto en Antioquía, que era la iglesia base de Pablo, de donde Pablo salía en los viajes apostólicos. Tuvo un conflicto en Antioquía con Pedro, porque Pedro, estando acostumbrado a estar en Antioquía, a sentarse con los gentiles, a comer y compartir con ellos en la iglesia, en la asamblea, cuando llegaron gente enviadas por Jacobo desde Jerusalén, él se sintió que tenía que sentarse con los judíos aparte de los gentiles. Ustedes saben que en la cultura judía y en el ritual de la ley, por ejemplo, entrar a la casa de un gentil te contaminaba, comer la comida de un gentil te contaminaba, y muchas cosas, tocarlas o hacerlas te contaminaba. Por ende, para él no sentirse contaminado o rechazado por los judíos que llegaron, se sentó con los judíos y no se mezclaba con la gente gentil que estaba en la iglesia. Asimismo, Bernabé, dice Pablo en Gálatas aquí, que participó de la misma hipocresía, y él los reprendió públicamente y le dijo: si nosotros, siendo judíos de nacimiento, comemos con los gentiles, ¿por qué ahora te sientas con ellos y aparentas que no te sientas y comes con ellos? Y los regañó. De ahí sale este conflicto tan grande que se tiene que resolver en el concilio de Jerusalén. Ahí se reúne la iglesia y los líderes de la iglesia en Jerusalén, y llegan en Hechos 15 a discutir cómo va a ser el trato de los gentiles, de los pueblos y naciones que ahora están entrando en pacto con Dios, las familias de otros pueblos que están entrando en pacto con Dios. ¿Cómo va a ser ese trato ahora que hay un nuevo pacto? Ahora que el Espíritu Santo se derramó, ahora que Jesucristo murió y resucitó, que derramó su sangre. Y llegan a la conclusión que no hay que imponerle a los gentiles las prácticas de la ley, de la cultura de la ley, para que ellos puedan ser cristianos. Y todo el mundo estuvo de acuerdo con Pablo. Pero esta iglesia de Galacia, los Gálatas, estaban volviendo a la ley, a justificarse por las obras de la ley, por sus propias obras. Y Pablo les dice fuertemente que el que se justifica por sus propias obras, de la gracia se ha caído y de nada le vale Jesús. Porque precisamente Jesús muere por nosotros, porque para nosotros era imposible salvarnos por obras de nuestra propia justicia. Y eso era lo que criticaba Jesús también de los fariseos, que en su religión y en su orgullo y altivez pensaban que se estaban justificando por sus propias obras, y se creían superiores a los demás. No tenían la humildad de entender que si no fuera por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, nosotros no podríamos ser salvos, porque todos pecamos de alguna manera u otra. Así que
Pablo está escribiendo esta carta en ese contexto. Está escribiendo esta carta en un contexto de un riesgo dogmático que para él es neurálgico, es importante, es la esencia del nuevo pacto, es la esencia de la teología de Jesús, es la esencia de la teología del nuevo pacto, es la esencia del pensamiento teológico de la iglesia. Y todo lo que atente contra esta verdad de que los gentiles están incluidos en el pacto como Dios le prometió a Abraham, él mismo lo cita, diciendo: en tu simiente, que es Jesús, tu semilla, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que todas las naciones estaban incluidas en esa profecía que Dios le dio a Abraham. Así que es bien interesante que Pablo, en ese sistema que está tratando de defender la teología y la doctrina sana de la iglesia, Pablo está enfocado en ese problema. Esta es una carta que tiene unos temas bien sólidos, bien fuertes con respecto al Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es una carta, yo diría, como una emergencia que llama a Pablo a despertar a la iglesia de Galacia antes que le sea tarde. Y dentro de todo esto, él está repasando ciertas cosas. Y es interesante que cuando llegamos a Gálatas 3, del verso 27 al 28, vamos a leer eso en un momentito. Gálatas 3, del 27 al 28, Pablo dice: porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según las promesas. Esta es la versión textual. Otro día les hablo de la importancia de esta Biblia textual, pero la Reina Valera, por ejemplo, dice: no hay judío ni gentil o griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías, en Jesucristo. Así que es interesante que en Cristo Pablo habla de estas tres grandes divisiones que por cultura y por ley y por tradición judaica habían en el pueblo. Existía la cultura de que el gentil y el judío eran dos cosas aparte, con una barrera que los separaba. Existía la cultura de dividir el esclavo del libre. La esclavitud en los tiempos de la Biblia no necesariamente era una esclavitud basada en la inferioridad de la raza que se esclavizaba, aunque debe haber un pensamiento de que es inferior para esclavizarla, obviamente, pero no era como que todos los negros son esclavos, que es la esclavitud que estamos acostumbrados a escuchar nosotros por la esclavitud de los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos y en los últimos 500 años de colonización europea del mundo. Pero esa esclavitud estaba basada en deudas, personas que no podían pagar sus deudas, ellos y sus hijos quedaban esclavos del acreedor. Esta esclavitud estaba basada también en guerras. Cuando un pueblo era vencido por otro pueblo, los sobrevivientes de ese pueblo se convertían en esclavos del pueblo vencedor, del conquistador. Por eso es que digo que no necesariamente no tiene que ver con la raza, pero no estaba dirigido directamente a un color de piel. Si tú pertenecías a una nación conquistada, eras esclavo, no importa el color de piel que tuvieras. Pero había esclavitud y habían hombres que eran libres. Así que esa era la segunda barrera cultural que Pablo está hablando aquí. Y la tercera: no hay varón, no hay hombre, ni fémina. Entonces se usa una palabra griega muy interesante que es arsen. Arsen es la palabra hombre que está aquí, la palabra arsen,
y la palabra celus, que es la palabra mujer. Ambas palabras son usadas por Pablo en ese verso, pero Pablo dice que ni el judío ni el griego, ni el esclavo ni el libre, ni el hombre ni la mujer están divididos ya, son uno. Y es interesante porque cuando hablamos de que son uno, hablamos de que ya no son dos. Es como cuando en el Génesis dice que los dos serán una sola carne. Ya no son dos, sino uno. Jesús lo repite cuando estaba hablando del divorcio, que tocamos ese tema la última vez, que dice, ya no serán más dos, sino solamente uno. El uno es una unidad. En la unidad es singular, no hay pluralidad, no hay diferencias, no hay divisiones. Es una pieza, un solo ser, el ser humano, por ejemplo. Todas las divisiones que tenía el ser humano entre el judío como un pueblo especial de Dios y los gentiles como pueblos que no conocen a Dios, que eso fue más bien exaltado o engrandecida esa diferencia por la altivez nacional de los judíos, porque aún en la ley había métodos para que los judíos aceptaran a los gentiles dentro del pacto y les invitaran a estar en el pacto con ellos. Y el propósito del pueblo de Israel, tener esa ley, era para que fueran un pueblo de gente santa, de sacerdotes y gente santa. Y la idea del sacerdocio era que la nación fuera una nación de sacerdotes y gente santa que invitara a las demás naciones a adorar al Dios de ellos. Por el contrario, el pueblo de Israel muchas veces lo que hizo fue irse con los dioses de las otras naciones y abandonar a su propio Dios. Así que fallaron en el propósito de ser real sacerdocio. Jesús cumple con ese propósito sacerdotal y llama a las naciones a ser parte de su iglesia. Y Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, llama a la iglesia real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que ahora la iglesia tiene que cumplir ese papel de ser un pueblo de sacerdocio y gente santa. ¿Ok? Así que esa división griega-judía estaba mayormente enfatizada por el orgullo nacional de los judíos más que por la ley misma. Ok, tenemos también que los esclavos y los libres en este proceso de estar en Cristo ya no son dos, son uno. El judío y el gentil son uno. El hombre y la mujer para Pablo en este versículo son uno. Él tiene una revelación de que Cristo vino a restaurar aquello que se había perdido en el jardín del Edén, en el paraíso, que era la unidad del ser humano. El ser humano en el paraíso era uno. Cuando entra el pecado, entonces empieza la lucha de poder entre ellos, el dominio de un ser humano sobre otro, que empezó el hombre a dominar a la voluntad de la mujer, y el dominio o la lucha de poder entre hermanos, como vimos entre Caín y Abel, y luego entre tiranos, hombres como Nimrod y otros pueblos. Todo eso Pablo lo ve resuelto en Cristo. En Cristo somos uno. Volvemos a la unidad, volvemos a ser una raza, un ser humano. Todo lo que a veces vamos a estudiar y vamos a trabajar ahora con calma cómo esto se ve primeramente entre lo que es los judíos y los griegos. ¿Por qué? Porque precisamente ahí está el problema de la carta. Por eso es que Pablo quizás enfatiza más esta parte de esta trilogía. Vamos a decir que aquí hay una trilogía de cambios en Cristo. ¿Ves? El cambio entre el pueblo judío y el griego, el cambio entre el esclavo y el libre, el cambio entre el hombre y la mujer. Pero entonces Pablo, por el problema doctrinal de estar exigiéndole al pueblo gentil en la iglesia que tenga una vida cultural judía, Pablo en ese tiempo y en la mayoría de sus cartas se dedica más a atender este tema que el tema de los esclavos y de los libres y que del hombre y la mujer. Pero no significa que en este principio que él nos enseña, ya él pone a los tres
en el mismo nivel de cosas que estaban divididas bajo la ley y en las culturas anteriores, pero que en Cristo Él pide que se establezca una cultura nueva, en que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Y eso lo vamos a ver ya en el próximo episodio.